Bienvenidos a este episodio número 117 de Detalles, en el cual tuve la oportunidad de charlar con Manuel, parte del equipo de desarrollo de Qwik, el cual nos aclaró muchas dudas. Bueno, principalmente a mí me aclaró muchas dudas y hablamos un poco de Ionic, un poco de Angular, un poco de React, mucho sobre Qwik. En fin, es una persona que sabe mucho de un montón de cosas y la verdad tuve el privilegio de poder charlar con él más o menos por una hora o un poco más. En fin, estaba todo planificado por 45 minutos, pero nos extendimos un poco más y desafortunadamente no pude responder todas las preguntas que ustedes me plantearon, pero muchas de ellas las adjuntamos acá y espero que les guste bastante. Para las personas que están escuchándome en Spotify o simplemente como un podcast, el video de la charla todo está grabado y también ustedes lo pueden ver en YouTube. Así que, sin más, los dejo ante ustedes con la charla que tuvimos hace unos días con Manuel, parte del equipo de desarrollo de Qwik. Así que vamos a ver el video. Bueno, bienvenido, Manu. Para mí es un placer tenerte por aquí. Muy pocas veces tengo la oportunidad de tener un invitado de tu calibre. El placer es mío, Fernando. No, qué va. Definitivamente estaba hablando antes de que viniera mi esposa. Bueno, antes de que empezara todo esto, estaba hablando con mi esposa y digo, uy, estas son de las pocas veces en las que sí estoy bien nervioso del invitado. No, Después digo algo que no debo de decir y pues me arrepiento toda la vida. Pero en no, para general, nada. Manu, no sé si tú haces la introducción de ti mismo, no sé quién es Manu o quién es Manuel, qué nos puedes decir de ti? Bueno, pues mi nombre es Manu y pues soy un chaval. Ya no sé si me puedo denominar chaval. Ya estoy aproximándome a los 30, entonces ya a lo mejor tengo que cambiar mi descripción. Pero bueno, nací en España, en una ciudad llamada Valladolid. Y bueno, llevo prácticamente programando toda mi vida. O sea, digo, fíjate, o sea, tengo casi 29 años y digo que llevo programando 20, porque empecé pues con 8 años a hacer algunas pequeñas cosillas en Tripod, Lycos, no sé si alguno a lo mejor lo No, conoceréis, no, no, unas no, páginas no web traje. como GeoCities, Ujú. este tipo Ah, de ya, cosas. Geosite, sí, hombre, sí, Sí, eso, sí. Geosites. Qué horror eso. Uy, Dios, ya me desbloqueaste una memoria ahí. Uy, Dios. Sí, sí, Pero sí, sí. sí, yo también hice ahí en Geosites. De Google. Que bueno, era lo que había, era lo que había. Era lo que había. Ujú. Y bueno, desde entonces, pues muy pronto empecé a hacer como videojuegos y creo que lo relevante fue que, siempre cuento esta historia, lo relevante fue que empecé a usar un motor, un game engine, open source, que además lo hizo un amigo mío argentino, Ricardo Ujú. Quesada, se llama Cocos 2D, uno de los primeros que hubo para iOS. Y empecé a contribuir mucho en el open source, ¿no? Entonces, mientras hacía el juego, casi al final del juego estaba disfrutando más de cuando hacía contribuciones y mejoraba lo que, digamos, el game engine que haciendo mi propio videojuego. Y yo creo que desde ahí ha sido siempre la tónica, ¿no? He hecho cosas en iOS, he hecho cosas en backend, en Go, he trabajado en diferentes industrias, pero siempre ha sido muy, muy de cara a crear APIs, crear SDKs, crear librerías que utilizaran después otros desarrolladores, ¿no? Entonces, yo creo que todo ha sido, da igual la industria, da igual un poco la tecnología, pero siempre muy de cara al desarrollador. Ujú. Y bueno, pues es un poco, llevó a que trabajara en una empresa, tengo una pregunta por aquí, en Ionic, Ujú. Sí, trabajando en el... yo te iba a mencionar, trabajaste en Ionic. No sé si nos puedes explicar en eso. Sí, pues eso, fíjate, empezó de la misma manera. Yo empecé a hacer una aplicación, creo que era Ionic 2, o sea, cuando se Ujú. migró todo, Angular 2. Ujú. fue un momento, fue complicado porque fue la migración de Ionic 1 que estaba en Angular JS a Angular 2. Entonces, bueno, Angular 2 no duró mucho como fue todo eso y después Ionic, una Ujú. movida, pero empecé a utilizarlo en ese momento haciendo mi propia aplicación, una aplicación, una especie no me acuerdo muy bien qué era, pero mi propia empresa. Y pasó exactamente lo mismo. Utilizaba Ionic y empecé a hacer contribuciones, a arreglar, porque además como tenía background en iOS, quería que Ionic fuera exactamente igual que la aplicación nativa. Entonces, casi Ujú. por píxel, ¿no? Tenía hasta Photoshop, les enviaban las pull requests. Ok. Entonces empecé y disfrutaba más haciendo eso prácticamente que la aplicación que quería hacer en un Qué primer momento, divertido. ¿no? Y en un momento, pues, pues me dicen de trabajar con ellos y encantado, encantado de la vida. Entonces, estuve con ellos casi, bueno, a lo mejor 3 años trabajando en el framework, en el core del framework. Y Wow, sí. después, y después en Stencil, que éramos Adam.
Adam Bradley, que es el director de ingeniería de Ionic, y yo estuvimos trabajando en Stencil, que era este compilador de web components, que es el que utiliza Ionic 4 en ese momento, Ionic 5, Ionic 6, y que además lo utiliza muchísima gente. De hecho, Apple Music, Amazon, hay muchísimas empresas que utilizan Stencil. No se conoce tanto, pero es casi las más descargas que Svelte. Solamente para que Wow. no se haga, no se habla mucho, pero Pero tiene sí lo usan muchísimo grandes caso de empresas. uso. Sí. O sea, a mí me da risa de eso de haber leído de que trabajaste con Ionic, porque yo trabajé en Ionic desde el Ionic 1. O sea, Ionic llegó a salir en un punto donde, o sea, yo era freelance y trabajaba con PhoneGap en su momento, ¿verdad? No sé si lo ya te conoces. Bueno, horrendo Sí, sí, PhoneGap, sí. pero nuevamente era lo que había porque los clientes me pedían, ok, lo quiero en iOS y lo quiero en Android. Entonces, ni modo, ¿verdad? No voy a sentarme a hacer dos veces el código base porque no tengo Ese tiempo, es el pitch. ¿verdad? Ese era el pitch de Sí, sí. Ionic. Entonces, bueno, estaba con PhoneGap. De ahí conocí a Ionic. Ujú. A Ionic 1 con Angular JS, ¿verdad? Como lo mencionabas. ¿Y para qué? Ionic me sirvió para, o sea, hacer felices a muchos de mis clientes. Hice Yo, aplicaciones de bienes raíces, para solo mostrar las propiedades que tenían, o ventas de autos para unas empresas en Honduras que mostraban, bueno, básicamente enseñaban carros Porsche, Volvo, en fin, ujú. cosas, carritos bonitos, ¿no? Carros que Sí, sí, nunca iba a sí. tener. Yo Eh, creo, no se reconoce mucho, pero yo estoy convencido de que mucho del éxito inicial que tuvo Angular JS se debe a Ionic. Mutuamente, lógicamente, sí, los dos se mutuamente, impulsaron mucho, yo creo. los dos se impulsaron mutuamente de una manera increíble, porque fue, ya te digo, fue Angular, fue, digamos, la tecnología, pero Ionic dio el caso de uso. O sea, como tú dices, ¿no? Quería hacer esto, ¿qué utilizo? ¿Angular solo? No había ninguna librería como ahora hay un mogollón. Ujú. Entonces, Ionic dio ese caso de uso enorme a Angular Sí, JS y en su lo momento. chistoso fue que yo ya conocía Angular JS, yo trabajaba con Angular JS y saber que podía usar ese mismo conocimiento para hacer aplicaciones móviles con básicamente solo, era como usar componentes estilizados como Material UI. Básicamente era lo Exacto. mismo, no era más difícil que eso. Y ya. Pero Ya también está. me tocó vivir esa experiencia tuya de pasar de Angular JS a Angular y de Ionic a Ionic 2. Uy, Dios, eso sí fue, Y Ionic, yo sí. creo que de Ionic 3 al 4 fue el cambio que también hubo un aprendizaje y yo creo que también ahí me formé mucho de. Y yo antes había hecho más SDKs y digamos que eran cosas como muy. Pues un game engine o una API para pagos en internet o lo que sea, ¿no? Muy, digamos, cosas muy compartimentalizadas, Ujú. digamos, cosas muy separadas del resto. Y creo que Ionic 4 fue esa. No podemos romper más. Es decir, estábamos un poco perdiendo una reputación, ¿no? O la gente Eso cabrándose de un los poco. breaking changes es difícil porque como desarrolladores no queremos, o sea, la aplicación Yo está estoy funcionando escandalizado bien en eso. ahorita. Yo te digo que Ionic está en Quick 1 está pensadísimo. O sea, Mm. toda la gente que trabaja, bueno, es Mishko, Adam y yo, los tres hemos escarmentado de los breaking changes. El Quick 1.0 está muy pensado para no tener que hacer breaking changes y poder seguir mejorando las cosas. Yo Sí, creo que eso eso fue es, de. eso es algo que siempre se dice. Uno como hace un programa, uno no quiere tener que pensar, ok, salió una nueva versión mayor, las actualizaciones y movimientos deberían de ser lo más transparentes posible. Definitivamente van a haber breaking changes, eso es algo que nosotros O estamos no, conscientes, pero sí, pero no es algo que nosotros queremos que suceda frecuentemente. Sabemos como efectivamente. desarrolladores de que van a ver, pero qué tan frecuentemente eso es algo que va a asustar a los desarrolladores a hacer las aplicaciones en un framework u otro. Ahora, Yo dejemos hablar espero de que. Ionic, dejemos de hablar de Ionic porque no estamos para hablar de Ionic. Pero honestamente, Ionic tiene un espacio muy especial en mi En tu corazón porque corazón. gracias a él fue que yo pude satisfacer muchos clientes, crecí como freelancer y pues me pareció interesante poder hablar es muy, o sea, para hacerte un énfasis, Hacemos muy rara otro. Si vez yo quieres, tengo la oportunidad de hablar otro sobre día hacemos tecnologías. otro de Ionic, si quieres. Sí, 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 súper. De hecho, yo vengo enseñando a Ionic en Udemy desde hace, no sé, 8 años, creo que fue mi cuarto, quinto Wow. curso que hice, más o menos. Más que, si nos apuramos, a lo mejor tiene hasta más años que React. No, tiene más años que React. Eh, Creo que Más o hoy ha menos, sido 10 años de React, creo. porque React tiene, o sea, es que realmente React se empezó a popularizar
después de Ionic, pero ya existía, Yo creo. creo que después de Ionic, AngularJS fue, digamos, el primero. Sí, definitivamente Angular fue el primero. Y bueno, el primero en hacer en ese paradigma, porque habían otras librerías que hacían algo similar, pero no igual. Pero Ujú. bueno, pasemos a hablar sobre Quick, que ese es el punto que interesante acá, que va a ser bien interesante. Espero que a todas las personas que nos están escuchando, gracias a todos los que nos pasaron preguntas, hay unas preguntas que son mías, hay otras preguntas que están consensuadas entre otras personas que preguntaron. Y primeramente quiero darle las gracias. Bueno, no sé si tú tuviste mucho que ver con que me aprobaran el curso en la documentación oficial de Quick, el curso que hice de forma gratuita para todo el mundo de 8 horas o casi 9, sin contar tareas. La verdad me siento súper feliz de saber que tengo algo o haber hecho una contribución así y saber que si me voy a la documentación oficial, hey, hay algo mío por ahí. Realmente nos hace felices a nosotros ver que, porque es siempre difícil, te pones a hacer estas cosas nuevas, por ejemplo, hay una pregunta sobre por qué Quick es diferente, ¿no? Pero Ujú, en el momento en el que Quick se crea, no es evidente que es necesario la creación de un nuevo framework, como te puedes imaginar. Ya en el momento en el que se decide crear Quick o que ya React es popular y otros frameworks, entonces se lleva mucho tiempo trabajando y ver que después se está calando y la gente se está dando cuenta de que realmente hay algo interesante aquí y que hay gente haciendo contenido y que hay gente hablando de ello, es lo ujú. que realmente nos motiva y Sí, entonces y la vamos, verdad es que está bien interesante. O sea, todo lo que hace Quick es bien interesante. De hecho, esa es una de las razones por las cuales creo yo que vale la pena estudiar Quick, porque no es igual. Ujú. Está poniendo una idea nueva en la mesa y para las personas que no saben nada de Quick, la verdad les pediría que vayan a ver los otros episodios de podcast porque no quiero desaprovechar el momento para generalidades que son de Quick propiamente. O sea, quiero hablar este podcast, quiero que esté más orientado a resolver preguntas. Si quieren saber qué es Quick, entonces escuchen otros episodios porque no quiero desperdiciar el Exacto. tiempo de Manu acá que para mí vale oro. Ok, entonces, vamos a pasar con unas preguntas, Manu. Recuerda que Ujú, puedes, igual, si tienes algún ejemplo, quieres compartir la pantalla, posiblemente tal vez haga yo lo mismo porque tengo un par de código ahí. No sé si llega a ser necesario, ujú. pero vamos a ver para explicar mejor lo que quiero. Una de las preguntas que tenemos por acá es qué pasaría si Quick pierde conexión con el servidor donde está la aplicación. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sucede en ese caso? Solo un pequeño paréntesis para las personas que también preguntaron esto. Hay que pensar qué pasaría en el framework si estás en React, si estás en Angular, Vue, Svelte. También hay que analizarlo de esa manera, porque todo, no es que ninguno es perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasaría con Quick en el caso de que se pierda conexión a Internet? Sí. Em, yo diría que Quick tiene una peculiaridad que lo hace especialmente resistente a esta peculiaridad que parece como que es la que más puede afectar a Quick. Y yo diría que es la que menos afecta a Quick. Mm, Voy a darte un pequeño ejemplo. Si tú creas una aplicación y en React, ¿no? Y te dicen, es un requerimiento que esta aplicación se puede quedar sin internet en cualquier momento, ¿no? ujú, Entonces a lo mejor tú lo que haces es que tus desarrolladores están forzados a no hacer ningún tipo de importe dinámico, no hay nada de lazy loading, es un único binario, y ahí está, ¿no? Entonces digamos que es un requerimiento casi a nivel de arquitectura, a nivel de cuando empiezas a crear la aplicación, ¿no? ujú. Solo un pequeño paréntesis. La Eh, verdad que yo creo que la pregunta está mal formulada porque no sería que si pierde conexión a Internet, porque puede ser que lo montemos en la intranet, entonces ahí no ocupamos nada de Internet, todo se serviría dentro de la misma red de la empresa, pero creo que la pregunta está orientada así, a que esté la parte en web, parte. claro, que de repente digamos Ok, que hay partes de la aplicación que son necesarias pero que no se pueden descargar sí, porque correcto. ya se... Ajá, exactamente. Exacto. Entonces, en cualquier framework que utilizaras un lazy loading, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de que cuando entres en esa parte de la aplicación que no está en ese bundle inicial, Ujú, falle, ¿vale? ujú, En Quick tiene ese mismo problema, ¿no? Si tú... en Quick es importante que haya... o sea, prácticamente Quick por defecto hace que todo sea lazy loading ujú, automático, ¿no? La diferencia es que en Quick el bundling es configurable. Lo puedo enseñar. Es que a lo mejor tengo que enseñarlo, pero lo ujú. que, lo que quiere decir es que tú puedes crear una aplicación y con una sola configuración del bitconfig haces que esa aplicación entera de Quick no tenga nada de lazy loading, Ah, sea un único fichero. wow. Esa separación de cosas es por configuración, no por código.
tú piensas como en cualquier otra aplicación tendrías que refactorizarlo, tendrías que cambiar Dynamic Imports. En Quick es una configuración. En segundo lugar, aunque no es un caso de uso que tengamos ahora que hemos priorizado, tenemos una cosa llamada el prefetching, ¿no? Que lo utilizamos, digamos, para como una forma de, como de streaming, ¿no? Es viendo qué acciones son las posibles en esta aplicación, ir predescargando, digamos, esas posibles acciones. De modo que antes de que la acción se ha descargado antes de que tú cliques, de modo para que cuando el usuario clica o el usuario interacciona con, digamos, con un botón, Eso sería ese como código ya una está. hidratación con reanudabilidad, digámosle. Es más como es como un buffering, es como en un vídeo, ¿no? Te vas Ujú. descargando digamos, los frames que van Sí, viniendo. los siguientes frames. Ok. Tenemos una configuración que se baja todo, Mm, ¿vale? Y el tercer punto es que tenemos, eso es una cosa que estamos trabajando para la 1.2, es mejor soporte para error boundaries, lo que significa que en el caso de que no tengas eso y haya una mala conexión y algo falle, tengas una buena forma de expresar a tus a tu al usuario, usuario en final. la Ujú. UX, que ha habido un error, que eso lo mismo pasaría en una aplicación de Angular, en una aplicación de React, en la que sea lazy loading, ¿no? Ujú. En ese sentido no debería haber una diferencia y de hecho diría que en React, en Quick podrías tener una aplicación, ponte en un caso, que haces un bundling para gente en Europa o gente en un país o en whatever, o donde sea, Ujú. donde haya un internet bastante reliable, Ujú. y puedes incluso hacer otra bundle que sea un solo fichero para a lo mejor países en los que sabes que el internet se corta muy rápido y es la misma aplicación. Ujú. Solamente cambiando una configuración en Byte, tienes por lo menos tienes ese tipo de estrategias que no Sí, tienes por en lo menos tenemos otros. sí, Por lo digamos, menos la tienes. En Angular, algo que yo haría si fuera ese el caso, igual, Un service worker. no tenemos el mismo nivel de lazy loading en Angular que se tiene en Quick, o si se, no, definitivamente no se tiene. Y si se quisiera hacer algo similar, tendríamos que hacer demasiado granular todo o todo con standalone components y no termina siendo lo mismo. Pero si nosotros hiciéramos en Angular módulos eh, y esos módulos, o sea, nosotros podemos hacer una PWA y automáticamente descargar esos módulos de antemano, Lo ¿verdad? mismo funcionaría en Quick. Que eso Si es tú otra hicieras pregunta que una... tenemos por acá, que es la tercera que me estoy adelantando, pero sí, con lo que mencionaste, técnicamente sí es Tenemos posible. una demo, de hecho, no la tengo enseñada, pero tenemos una demo usando Workbox, que es como Sí, sí, el eso Service Worker. es una herramienta para generar PWAs rápidamente. Igual, exactamente igual. Ok, entonces ya voy a llegar a ese punto porque quiero hablar más de eso. Ahora, ¿qué pasa si la pregunta que tenemos por acá también, qué pasa si la conexión es lenta o intermitente? Que eso también, Mario, ya lo explicaste. Ujú. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que, porque eso pasa mucho en América Latina, no te voy a mentir. ¿Qué pasa si todavía, o sea, está descargando, o sea, se tiene una respuesta, pero es lenta la conexión ahí? ¿Qué pasaría con, digamos que un evento clic de un procedimiento? En principio, cuando el clic se ha pulsado, ya debería haber estado descargado digamos, todo el código descargado, no ejecutado. Bueno, Descargado todo el código necesario para la interacción. Yo diría eso, que muchas veces, perdón, mano, eso también sucedería si yo, o sea, porque también vi que si uno hace scroll, digamos que con los, con métodos, Visible ¿cómo es? Task. On window, ¿cómo es el nombre del método? Eh, Sí, on window on window, on un document. visible task. Sí, Vis- no on visible task, sería como on window, on document. Cuando uno hace Ajá. scroll, ahí también ya estaría previamente descargado. O Sí, sea, está descargado porque ya. tú piensas que eso es un evento que es posible en la página Sí, actual, es un ¿no? evento que es Es posible, un evento que correcto. está serializado en algún momento en el XML, Ujú. en el HTML. HTML, sí. Entonces, el prefetcher ya lo he ido descargando. Mm, Una de las cosas que precisamente cuando hay un internet muy malo o muy lento, cuanto menos descargues, mejor. sí, claro, Y, definitivamente. y la otra cosa es que en el caso de uso real, tú imagínate que tienes una aplicación que es extremadamente complicada. Tienes muchísimas acciones, tienes muchísimas cosas. Normalmente para las acciones que son realmente importantes, es decir, imagínate que tienes una e-commerce, ¿no? Hay ciertas acciones que son más importantes que otras. Correcto. Es más Ujú. importante a lo mejor el botón de comprar o el botón de checkout que el botón del account, por Sí, ejemplo, o el ¿no? que cambia, si la imagen está encima y que cambia a otra imagen, O el dark vista mode, previa. ¿no? Correcto. O cambiar el dark mode. Eh, en Quick todavía no estamos explotando eso, pero son cosas que se pueden explotar sin necesidad de cambiar absolutamente nada del código.
es la priorización de qué cosas se descargan primero y cómo no hay una... La aplicación no se convierte en interactiva como un solo bloque, ¿no? Eso siempre se habla del time to interactive, pero es casi en un paradigma antiguo. Es el time to interactive, la página entera no es interactiva y de repente es toda interactiva. Correcto, En sí. Quick puede pasar que hay partes que no son interactivas porque no se ha descargado Y eso, que nunca lo pero van a hacer porque nunca lo va a ocupar a la persona. puedes asegurarte que lo primero que se descarga, los primeros bytes que se descargan, sean los de las acciones que más importantes para tu negocio sean. Ujú. Entonces son cosas que también permiten que una aplicación bajándose muy poca cantidad de JavaScript o muy poca cantidad de datos en general, sea capaz de hacer la acción, la acción más importante, digamos, ¿no? ¿Y cómo se puede determinar qué esa acción va a ser más importante? O sea, uno como Aquí es lo que, desarrollador. aquí lo mismo. Tenemos una filosofía, por ejemplo, hay muchos, no sé si conoces en Webpack, había ciertos tipos de anotaciones con comentarios que podías decir, este import es más Correcto. importante. Ujú. Hay gente que ha hecho como peticiones de decir, no, este component es más importante o este onClick es más importante, como formas de anotarlo. Es un approach que no queremos, porque no creo que eso sea algo que el desarrollador necesariamente sepa. El Ujú. desarrollador cuando está creando la aplicación no necesariamente puede saber que ese botón es el más importante. Son cosas que normalmente pueden pasar en diferentes equipos. Entonces lo que vemos más es el Vite, la configuración de Vite puedes pasar información en el plugin de QuickVite que hace que el compilador o el bundler reorganice las cosas. Entonces, más como una configuración, Ujú. más que una anotación en el código. Porque Sí. muchas veces las cosas están cambiando. Es difícil de decir esto va a ser siempre así. La idea que tenemos es que estos problemas se ven a mucha escala y muchas veces si tú tienes poco tráfico, esas pequeñas mejoras no van a tener impacto, pero como te puedes imaginar, si eres una gran empresa con millones de visitas, por ejemplo, algunos de los clientes que tenemos en Builder, pequeñas mejoras en estos sentidos en lo que estoy hablando pueden tener impacto real en las ventas. Entonces, lo que estamos trabajando son en algo llamado Real Metric Optimization, que es realmente recopilar cómo el usuario interacciona. Tú fíjate que cada símbolo en Quick, cada parte que se separa, no sé Ujú. si te has fijado que tiene como un hash, tiene como una especie de, se llama, y tiene como un código Ujú. al final. No Correcto. sé Ujú. si... Al final, sí. Ese Ajá. código es siempre estable. Aunque tú vayas al clic y cambies el contenido del clic, ese hash es el mismo. Porque es un hash de localización. Se Ujú. refiere al Es una onClick de referencia a donde ese está. Ok, div. ok. Ujú. La idea es poder... nosotros recopilamos cómo esos símbolos se ejecutan Ujú. cuando los usuarios a escala utilizan la aplicación y poder identificar patrones, es decir, ese símbolo es más importante que otro. Ok, De modo que perdón. puedes llegar al caso en el que una aplicación extremadamente complicada se optimice digamos, casi en la optimización matemáticamente más correcta, o sea, la matemáticamente más optimizada. Ujú. Sí, está interesante pensar que eso se puede llegar a Se hacer. puede llegar a hacer. Sí, está bien interesante. Yo Otra, creo que va a aquí ya, haber, perdón. No, no, sí, dale, mano, perdón que te interrumpí. yo digo que tengo una visión en la que va a haber, no sé si conoces en Google, hay unos ingenieros que se llaman Site Reliability o Site Reliability Engineering, que es como un equipo en Google que trabaja no trabaja en la aplicación realmente, pero en asegurarse de que la aplicación va smooth. Ujú, ujú, Yo creo que en Quick va a surgir, en empresas que lo utilicen, va a haber un equipo destinado a optimizar ese tipo de cosas, mientras que un equipo que simplemente hace features, producto, saca cosas. Y hay otro equipo en el que se va a ocupar más de otro tipo de acciones, que encima al ser datos, yo veo que incluso con este futuro en el que va a haber más AI y más trabajar con eso, se va a poder hacer más leverage de ese tipo de utilidades, de que el framework no hace falta hacer una refactorización completa para cambiar completamente cómo esa aplicación se ujú. sirve al usuario, sin tener que cambiar el código. El código es el mismo. En Git es siempre el Ujú. mismo. Sí, eso estaría genial. Eso estaría genial. Y no, y yo sí creo que lo podrían hacer, así como está desegmentado todo y como todo se serializa, tienen control absoluto de cada parte de JavaScript que está pasando al cliente. Esa es otra pregunta por acá que ya vamos a empezar más adelante. Todavía nos falta para que lleguemos a algunas preguntas que tienen bastante carne, por decirlo así. Pero, ¿cómo funcionaría una PWA con Quick? Si estamos hablando, yo creo que la pregunta está más orientada a
una PWA en la cual la persona entra al sitio web, descarga toda la aplicación y ya luego puede trabajar offline. Ujú. Básicamente sería más o menos eso. ¿Es posible hacerlo con Quick? Perfectamente posible. Quick City, que es el, digamos, el meta framework, Ujú, no es como Astro. Quick City puede ejecutarse 100% en SPA. Lo único que es verdad que tienes que entender que no va a haber servidor en el que ejecutes nada, ¿no? sí, sí, Entonces sí, sí. tienes que... Vas a tener toda la aplicación de un solo, o sea, el bundle Claro, completo. y después utilizar Workbox, ¿no? La típica que se utiliza para la PWA, que es una pequeña librería que creó Google, que crea un service worker en el que tiene el trabajo de descargarse toda, básicamente la aplicación entera, Ujú, y servirla desde ahí. Entonces, eso funcionaría. De hecho, estaría muy bien tener una integración. Ahora no tenemos ese Quick Add. Estaría bien, por ejemplo, tener por ejemplo, un Quick Add PWA. ujú, ujú. Sí, Es sería buena la interesante en la que integración para añadiera la características. configuración correcta. Y eso me lleva a la pregunta de que actualmente ya vienen varios archivos de configuraciones de Service Worker en Quick. Cuando uno crea el proyecto, se crea ese archivo service-worker.ts que tiene cierta información sobre el proceso de instalación y la activación de la PWA, creo yo. Exacto. Pero ¿eso en sí hace algo ahorita en las aplicaciones de Quick? ¿O cuál es el objetivo de ese archivo? Ese service worker es lo que te comentaba antes, que era ese streamer, ese servicio que está continuamente, no descargándose toda la aplicación, pero descargándose solamente las posibles acciones que son posibles en la página actual. Entonces, en ese fichero, lo único que por defecto está ese modo en el que no se baja la aplicación entera, ¿no? Se baja lo que está visible en la aplicación. Si explorásemos el HTML de las aplicaciones que tenemos en Quick, hay un pequeño código que se comunica con ese service worker continuamente diciéndole, oye, hay unos nuevos eventos disponibles aquí. Por ejemplo, cuando renderizas la página, renderizas un nuevo componente y ese nuevo componente tiene un nuevo onClick, se le comunica al service worker, oye, ese nuevo componente tiene un onClick, que ahora es posible clicar. Vete descargándotelo antes de que Ujú. clique. Ese Service Worker TS sería ese mismo fichero sin borrarlo, cambiarlo, en decir, en vez de usar ese streamer, usar Workbox en el que se baje todo. Ujú, ujú. Y tendrías, pues digamos, más una PWA. Sí, ok, eso tranquiliza a mucha gente, saber que no vamos a poder, o sea, que vamos a poder seguir haciendo PWAs con Quick, eso está genial. Si cuando comparta pantalla lo puedo enseñar, cambiando la configuración, en Quick tú tienes una aplicación gigantesca y vas a ver que hay miles, o miles no, pero Cientos de muchos archivos. ficheros. Ujú. Cambiando la configuración, automáticamente ves que se crean dos ficheros. O sea, sin cambiar nada. Una pregunta que tal vez no es tan interesante, pero cuando nosotros estamos creando componentes en Quick, o sea, digamos, tenemos un típico e-commerce, digámoslo así, en el cual nosotros estamos separando un componente que va a ser el que incrementa el contador de cuántos artículos estoy llevando, pero también tenemos otro componente que muestra la imagen del producto, y vamos creando un montón de pequeños componentes. Se puede crear un archivo de barril que exporte todos esos archivos, es decir, un No barrel hay file. diferencia. No hay diferencia, eso no habría problema, no habría No inconveniente. habría nada. No, Ok, no habría una sola diferencia. sí, por eso es una pregunta ahí medio simplona, pero igual Es lo mejor mismo hacerlo. poner todos los componentes en un solo fichero, toda la aplicación en un solo fichero, que ponerlo todo, cada uno en un fichero, no cambia absolutamente nada. Es también uno de Interesante. los objetivos de diseño, que no sea que eso tú lo hagas porque tú quieres, de cara al humano, ¿no? Si tú quieres organizarlo así, estupendo. Pero que no sea un requerimiento o que tú tengas que saber ese tipo de, digamos, como de trucos, ¿no? De Ujú, hecho, sabes que es muy típico el best practice o trucos para hacer tu aplicación más rápida. Es una cosa que no queremos que haya en Quick. O sea, siempre va a haberlo, pero sí, de digamos hecho que yo leí la documentación donde ustedes mencionaban de que ustedes no quieren decirle al desarrollador que esto no se tiene que hacer, o sea, esto no es una buena práctica, esto no. Ustedes lo que quieren si hacer es que el programador se enfoque en programar la aplicación, lo que hace la aplicación especial y que no importa qué tan grande sea la aplicación o cómo usted exacto. la programa. Y yo creo que muchas veces muchos frameworks dejan un caso, dejan una API que para el desarrollo es muy fácil hacerlo mal. Es como, uy, Correcto. es que es muy fácil, es como más baguete, ¿no? Baguete hacerlo de la forma más lenta, digamos. Ujú. Y yo creo que lo que en Quick no queremos, que la forma, digamos, vaga sea la buena. Para que Ya. no llegues a ese problema en la que
tengas que poner extra energía para hacerla rápida, ¿no? Y si simplemente quieres hackearlo, eso que te decía de ponerlo todo en un solo fichero, automáticamente haría que en Angular sería peor, porque no podrías separarlo. O en Ujú, cualquier otro framework, Angular, React, el que sea. ujú. Eh, ahí va un poco también la filosofía. O cuándo hacer. Quiero una pregunta más sobre desestructuración Sí, de use context. Te puedo enseñar aquí cómo deshacemos la desestructuración. sí, ya vamos a Es hablar un, de es- eso, está un poquito más acá adelante. Otra pregunta, perdón, mano, que te interrumpa, porque que la verdad son muchas cosas de las que quiero hablar. sí, Pero sí, sí, vamos, vamos. otra cosa, cuando estábamos utilizando las señales, hay una opción, déjeme buscar aquí, Use Signal. em, Use Signal. Tiene una forma en la cual ustedes se puede establecer, por ejemplo, si tenemos nuevamente con el ejemplo de crédito de compras, yo estoy llevando un artículo, llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco artículos, pero después yo quiero regresarlo a que sea, voy a empezar a restarlo porque no quiero llevar tantos. En el use signal nosotros podríamos poner algún tipo de regla para decirle, ok, este valor de la señal no puede ser menor a cero, por ejemplo, no puede ser Ujú. negativos. Se puede poner una regla en ese creación del señal. No. Por ejemplo, use Em, signal igual a 10 y ponerle la regla. mm, No. de esa manera, no. Ujú, Y hay una explicación. Uno de los principios en diseño en Quick es separar lo que es estructura de implementación. Em, por ejemplo, si nos vamos a un lenguaje como Java o Java, llegó ese patrón de unir, digamos, estructura e implementación, ¿no? Los objetos. ujú, Incluso si vemos lenguajes un poco más modernos, por ejemplo, vemos Rust o vemos Go, vemos que es un poco diferente. Son más como, es muy parecido, pero son traits. Es más como que tienes una estructura de datos y después tienes posibles traits que dan implementación a esos datos, ¿no? Es una pequeña diferencia, pero en Quick es fundamental porque digamos que la implementación es difícil de serializar. ujú. Los datos son fáciles de serializar, ¿no? Entonces, el problema muchas veces es que por ejemplo, lo pongo un poco como principio y después digo cómo se podría hacer, pero la idea fundamental es, imagínate que en Angular tienes los servicios, ¿no? Los servicios orientado a objetos, ¿no? Es decir, este es el servicio usuarios o lo que sea, ¿no? Y ese Sí, servicio de usuarios es capaz de hacerlo todo, digamos, de mantener los usuarios, no sé qué. Después tienen también su problema porque no sabes muy bien dónde acaba la línea, ¿no? Es el invitar al usuario es parte de usuario o es parte de otra cosa, ¿no? Y a lo mejor acaban convirtiéndose en una cantidad de cosas que muchas veces no hacen falta. correcto, Es sí. decir, Ujú, para, digamos, completar. Pero en cuanto yo digo, dame la lista de usuarios, me tengo que descargar todo lo demás, porque está junto, ¿no? correcto, Entonces, en sí. Quick es fundamental, digamos, separar lo que es la lista de usuarios, que es, digamos, la estructura. Se puede añadir, borrar, hacer acciones, ¿no? Pero separar eso de la implementación. Es un poco Ujú, la filosofía. En, Hay gente trabajando en implementaciones, por ejemplo, Xstate, que es como una máquina de estados, en otro tipo como de abstracciones un poco más altas que las signals, que puedan permitir como un poco más de control en cuanto a qué es posible y qué no. Pero digamos que el objetivo de Quick es dar lo mínimo posible, es como Solid en ese sentido, es dar lo mínimo posible en el que se pueda construir encima, digamos. sí, igual, esto no es grandísimo problema, ¿verdad? Y sí, simplemente se puede restringir de otras maneras y podría quedar en las manos del desarrollador perfectamente, pero no. De hecho, esto Se llega a puede la restringir siguiente. con use computed, se podría hacer quizás con tipos. Hay una issue bastante popular en TypeScript para decir, en vez de un number, puedes decir un range. Entonces se Ujú. podría, digamos que a nivel de tipo Sí, eso sería más que suficiente. sería Sí. interesante. Creo que por ahí Sí. van más los tiros. Otra consulta, Manu. Si se necesita tener un use task que esté pendiente más de una sola propiedad o una señal, ¿se deben de crear múltiples tracks dentro del callback de use task o se especificaría uno por uno? Igual da. Da lo mismo. No De importa si uno. hecho, Ujú. de hecho, hay un patrón interesante que es hacer un track y en el return del track hacer un array
como retornar un array y en el array haces todos los que quieras. Y en el Todas otro las lado del propiedades que track uno, todas las señales o stores que uno quiere estar pendiente si cambia ese valor para que lo todos los convierta. valores, digamos, ¿no? Sería signal.value, store.something, ¿no? Todos los valores. Y en el otro lado hacer la desestructuración del array. Da igual utilizar uno que varios. O sea, si lo que pongas dentro del track se hace track. Ok, aquí viene la pregunta de la desestructuración, que si nosotros estamos creando el use context, que la verdad hubiera agregado algo acá. Antes de esta pregunta, Manu, el use context, solo para aclarar un poco a las personas que nos escuchan, es similar al use context de React, en el cual nosotros nos podemos poner algún tipo de estado, digamos que no global, pero digamos que a nivel de un higher order component, en el cual los componentes hijos tienen acceso a información que tiene el padre. Obviamente se hace de manera global porque se pone el componente en el nivel más alto de la aplicación para que todos los componentes hijos o toda la aplicación tengan acceso a esa data. Ese use context en Quick hay otra forma, o aparte del use context que funciona de una manera muy similar a React, pero ¿hay otra forma de manejar un estado global? ¿O No. esa sería una forma de manejar estado global? Hay otra forma. Digamos que use context es un añadido para hacer las cosas más fáciles. Porque en principio nunca haría falta un use context, ¿no? En principio podrías manualmente pasarlo como props. Sí. Y eso se llama prop drilling, que es como, drilling es como hacer un agujero. Sí, taladrarlo hasta Taladrar, ¿no? llegar a donde quieras. Y claro, bueno, te puedes imaginar que es como pesado, ¿no? Porque cada vez que quieres hacer algo, imagínate que de repente hay un componente que no necesitas, tienes que hacer el taladrado desde donde lo necesitas, ¿no? Y context es básicamente una forma de hacer eso, pero sin hacerlo Sí. manualmente. Sí, es la única manera de utilizarlo y la razón también es uno de los principios en Quick, es que hemos visto en prácticamente todos los frameworks que hay una manera de declarar un estado global y lo voy a declarar global, no lo voy a llamar global, lo llamo singleton. No es como que yo lo describo en un módulo. No sé si singleton lo va a entender todo el mundo en la audiencia. Sí, casi toda la gente que escucha esto tiene ciertas nociones de programación, sí. Vale, pues un singleton que es algo que describo a nivel de un módulo y lo importo, ¿no? El problema que tiene eso es que en los nuevos frameworks, no en los nuevos frameworks, incluso en React, incluso en Preact, donde se ven esos ejemplos con las signals en Preact, el mismo core team, en otros chats, cuando se le pregunta sobre esa feature, está diciendo, no deberías utilizarlo si haces renderizado en el servidor. Y es que muchas veces lo que pasa es que tú ten en cuenta que ese singleton, si tienes una aplicación en Express, va a ser siempre ese mismo signal, va a ser siempre ese mismo la misma referencia. estado. Esa misma referencia, la misma siempre. Incluso para varios usuarios que entren. Tú imagínate que tienes una misma referencia en la que es yo qué sé, el usuario o la contraseña del usuario. Y Sí, automáticamente sería un caos. Se conecta usuario 2 y tiene la misma información del usuario 1. Habría condiciones de carrera. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente no hay tanto problema porque si tú nos vamos un poco atrás y vemos cómo los frameworks hacen renderizado en el servidor, vemos que es siempre una forma síncrona. O sea, render to string en React es síncrono. Render to string te da un string inmediatamente. No hay await, no hay nada. En Svelte, en Angular hasta hace bastante también. ¿Qué pasa? Que cuando es síncrono no hay tanto problema porque en ningún momento dado hay dos render to string ocurriendo a la vez. Porque es síncrono. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya en React cuando están haciendo el concurrent mode, entonces ya sí que ya puede haber varias peticiones a la vez. Entonces ya no lo recomiendan. Recomiendan que utilices un context. Porque el context asegura que en cada request al menos se crea un estado para cada request. No se comparte singletons con cada petición. Y una de las soluciones que había antes era una API en Node que se llamaba Virtual Machine, VM, que permite crear como pequeñas máquinas virtuales en Node. Eso es como un workaround que te permitía hacer esto. ¿Qué pasa? Esa API ya no existe en Dino, no existe si lo haces un deploy en Vercel Edge, no existe si haces un deploy en Cloudflare Pages. O sea, digamos ese workaround solamente existe si lo haces en Express, en Node.
Ujú, ujú. Pero en el futuro no, o sea, Y más no parece probablemente que lo sea vayan la a mejor. remover el feature, sí, sí. Otra cosa aquí, Manu, ¿tú crees que vayamos a ver un Redux para Quick, una implementación así como NGRX para Quick? No, o sea, Totalmente, sí, totalmente. sí, yo creo, Creo que no hay nada que lo que lo bloquee. De hecho, hay impida. muchos, muchos de por ejemplo, Redux o Xstate, que es otro que hay. Si lo piensas, están muy bien, tienen la misma filosofía, porque hay acciones separadas de los estados. Ujú. Eso es justamente lo que Quick necesita, porque lo que pasa es que sería como una versión un poco asíncrona de Redux. Tendría que haber la capacidad de que cuando un estado cambia, uy, pues ahora necesito esta acción para, Actualizar el dice, estado y es como, redibujar lo necesario. Sí, claro, sí, pero sí, lo más perfectamente probable que, posible, pero sí, sí, lo más probable es que podamos llegar a ver eso. Vamos con la totalmente. pregunta de la desestructuración, porque ahora sí, propiamente, en Vue, cuando nosotros tenemos un objeto reactivo, digamos, de reactive.ref, y queremos extraer esas propiedades, si nosotros lo hacemos directamente y hacemos la desestructuración, perdemos la reactividad de los objetos, ¿verdad? Ajá. Ya no renderizarían los cambios, ya, o sea, pero la solución de Vue es que nos da una función que se llama toRefs, en la cual podemos, bueno, básicamente Vue toma las referencias y crea nuevas referencias o nuevas variables reactivas. En Quick nosotros podemos hacer algo así, porque, bueno, por lo menos en los ejemplos que yo hice y desestructuré ciertas cosas de objetos, sí perdía la reactividad, pero ¿hay alguna forma? ¿En Quick pierde la relatividad? Sí, tuve un ejemplo por acá. A ver. eh, Vamos a ver si lo tengo a la mano. Lo tengo preparado, pero, ¿Puede la reactividad, la fine reactivity o la reactividad por completo? por ejemplo, si uno tiene en el use store, uno tiene un objeto, digamos, de un usuario en un use store y tiene o sea, el use store tiene dentro un objeto literal, el cual tiene ID, name, password, email, password no, digamos el email, y a ese objeto yo le hago la desestructuración, por ejemplo, constante, y voy a sacar el ID y el name de el valor que tiene ese use store. Ujú. Salud. Gracias. Ahí perdemos reactividad. O al menos en mi ejemplo vi que perdía la reactividad, porque si uno después tomaba ese valor, no cambiaba el HTML, por ejemplo. A menos de que uno lo Mm, pase por un computer. Eso, pues, básicamente lo fuerza. pues, O no pues me debería de perder sorprende. reactividad. Me sorprende porque lo que puede pasar en Quick, o lo que debería pasar en Quick, no te digo que no te haya pasado, es que la reactividad se pierda a nivel fina, es decir, ahora mismo el componente entero, digamos, tiene que actualizarse cuando algo de eso cambia, en vez de decir, no sé, solamente el otro componente padre, el hijo, cuando, ¿sabes? Es como que se pierde esa capacidad de ser tan fino cuando se hace la estructuración como a un nivel alto. Ok, lo que Como, podemos hacer ahí, mano, yo te puedo pasar un ejercicio súper pequeño vale. porque puede ser que yo esté haciendo una aberración de la naturaleza que no haya que hacer, man. No, no, Entonces, no, pásamelo, le echo sí, un vistazo. Mira, si yo no con mucho gusto te lo paso. te enseño un momento la pantalla rápido. Ujú. Es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿vale? Después esto no sé, a lo mejor no se extiende a todo, ¿no? Pero digamos que se extiende es como el 80-20, ¿no? El 80% de las veces se ve este tipo de patrones, a lo mejor en el que yo desestructuro las propiedades aquí, ¿no? Sí, que Si yo, vienen de por ejemplo, componentes. si yo por ejemplo hiciera esto en Solid, no funciona. Ujú. Porque en Solid esto se ejecuta una vez, desestructuración, se acabó, se rompió. En Quick no. Lo que pasa es que se perdería la fine grain, se perdería digamos, ¿cómo se dice? A menos de que esos Reactividad. valores internamente fueran señales. Sí, se pierde un poco y ya es como que el componente entero se tiene que reejecutar, ¿no? Cada vez que cambia. Pero si nos fijamos, en el código que genero aquí, no sé si se puede ver bien, se ve que el componente que hago una destrucción ya no está desestructurado, está igual como props. Y entonces, si yo ahora, por ejemplo, bueno, es un ejemplo un poco malo, pero en el componente, el párrafo, tengo una signal aquí en el que se hace la computación de hola y view. O sea, digamos, se está deshaciendo la destructuración que estabas haciendo. O sea, sería equivalente a hacer
props. Sí, y sacar las propiedades manualmente. Sí, está Hola. interesante, aunque el ejemplo. Sí, eso está. Puedo, a ver, a lo mejor puedo enseñar otro ejemplo Eso aquí está, más no, eso está, fácil. la verdad que esto está genial, viendo si lo que está creando bajo, eso está increíble. Mira, vamos a hacer una cosa así rápida. A ver si. Voy a hacer aquí una cosa muy pequeña. Vamos a hacer return. No sé si tenemos. A lo mejor no tenemos mucho tiempo para esto, ¿no? Ujú. Eh, como tú quieras. No sé si. ¿Cómo lo ves? Si... No, pues si te vas a demorar un minuto, pues dale, adelante, un par de Eh, segundos. Básicamente lo que nos acaba de enseñar aquí Manu es que si aplicamos la desestructuración a nivel de los componentes, realmente lo que sucede bajo lo que está creando Quick, no sucede una desestructuración. O sea, nosotros lo hacemos como desarrolladores, pero lo que está sucediendo abajo es que simplemente está haciendo la referencia a props. El nombre de la propiedad. exacto. Y eso está, Aquí, por wow. ejemplo. Aquí, vale, esto pasa así, pero si yo, por ejemplo, aquí pongo un console log, ¿no? ¿Vale? Ujú. Solo debería haber una vez. Se ve una vez, pero una vez en el servidor. No, Sí. nunca, este código nunca se Nunca se va a descarga otra ejecutar al vez. lado del cliente, correcto. Nunca. Ujú, ujú. Sí, lo que pasa, creo que aquí ese ejemplo nos podría ayudar. Imagínate que eh, Más complejo. hay mano no importa, o sea, esta desestructuración o este ejemplo no es basado en la desestructuración de las properties del que recibe el componente, sino sería que en este componente, por ejemplo, que estás creando el use counter, Sí. tuvieras un use store y directamente Mira, de ese use store tengas count, así, ajá, ¿no? exactamente, ahí, y ahora Mira, quieres mira. hacer referencia a ese count. Mira. Vamos a ver si funciona. Igual. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos códigos son equivalentes. Quick, hay Sí, una porque parte en Quick que lo que está decimos haciendo ahí es, o sea, puedes enseñarle lo que generó ahí, imagino que magia, estará haciendo lo mismo, magia, ¿no? ¿no? Yo creo que es cuando alguien se da cuenta de lo que está pasando aquí, es como dicen, esto es alucinante. Eh, Sí, eso está raro, porque eh, yo hice un ejercicio similar a este, mira, hice algo ejercicio similar a este, y yo tuve que hacer, pues, no usar la desestructuración del use store porque no me funcionaba la reactividad. aquí está. Y eso es Lo un ha ejemplo deshecho. similar. Está deshecho aquí. Sí, De ahí hecho, está lo mismo, esto es no es Tor. exactamente lo Esto si mismo. yo lo llamo, si yo llamo, por ejemplo, Sí, ¿cómo lo llamo? Algo sí. diferente. Por ejemplo, hola. Voy a ponerlo Entonces aquí, ahí sería hola. hola punto tal cosa, sí. Count. Déjame un momento deshacerlo para que no. Vale. Uy. Vale. Entonces, Yo si también esto tengo lo la veo. costumbre de presionar control S hacia lo. Aquí se ve hola, ¿vale? Esto es el código, está actualizado. Pero Ujú, incluso si hago incluso tenemos, hay ciertos patrones que optimizamos, ¿vale? Otros que no, que llegamos a un momento en el que el optimizador no es capaz de optimizarlo y en ese caso no se pierde la reactividad. Pero ya, por ejemplo, hay un caso que yo lo hago de demo. Imagínate que yo hago store, no, digo yo aquí count, voy a hacer el último ejemplo, ¿vale? ujú, Y digo dot, here, dot count. Hago una estructuración de así, ¿vale? ujú. Y yo le doy, a ver un momento. Ah, cannot assign. Vale, aquí el problema es que lo estoy Es que estás cambiando aquí. incrementando el count y es una Claro, constante. eso me está diciendo que. A ver, un momento, déjame ver. Sí, pero eso no debería No. hacerse tampoco. Claro, esto no debería funcionar porque esto no tiene ningún sentido. Pero déjame un Sí. momento ver. Por ejemplo, No, pero lo déjame que hacer. enseñaste anteriormente era más que suficiente. Con eso estaba Vale, perfecto. sí. Sí, eso, entonces, de nuevo, no hace falta el to refs, porque realmente yo voy a revisar qué fue lo que pasó, ya, porque sí, a mí no Nos me gusta. funcionó. Me gustaría que no tuviera que hacerlo para mejorar el rendimiento, que no sea Sí, una no, nueva API que eso tengamos en el está usuario. fenomenal. Ahora, aquí sigamos avanzando aquí, bueno, porque, uy, pucha, sí, esto está bien interesante y la verdad que creo que podríamos hablar un montón. Y todavía no llegamos a las preguntas propias de la comunidad. Ujú. Pero Ahí bueno, estamos. este, otra pregunta aquí, ¿qué recomendarías para agrupar las peticiones HTTP? Por ejemplo, en casos como React, se podría realizar un provider y dentro de ese provider poner ahí todos los métodos en los cuales, por ejemplo, login de user, logout de user, qué sé yo, update, Em, profile picture. ¿Qué recomendaría eh, la parte de Quick? Yo, por ejemplo, lo que veo es, si hay ciertas peticiones que se pueden hacer solamente llamar al servidor. No hablo de una RESTful API, simplemente algo que necesitas comunicarte con el servidor para conseguir datos o actualizar algo.
lo bueno que tiene server dollar, la función de server dollar, es que digamos, las mismas ideas de ingeniería de cómo estructurar tus funciones, ¿no? Las más ideas de cómo estructuras tus funciones, Sí, es las mismas indiferente. para estructurar tu API. Entonces, Entonces, esto básicamente, en todas pocas palabras, con lo que acabo de escuchar, básicamente no pensemos que estamos en React. O sea, podríamos llegar nosotros y crearnos nuestro directorio con únicamente las funciones que llegan directamente al RESTful API y llamarlas desde ahí. llamar. Y si tú quieres ponerlas todas en un fichero, las pones. Si las quieres poner separadas por usuario, las pones. Un poco, también eso entra más de cara a principios de ingeniería básicos, de cómo estructuras tus utilidades, ¿no? Ya no hablo de peticiones HTTP. Ahora, que pueden existir después patrones de más alto nivel que utilizan server dólar por debajo, que lo hacen, digamos, eso yo creo que va a surgir. De hecho, estamos trabajando en algunas ideas, pero digamos que la idea básica de las APIs de Quick es que al menos implementen la funcionalidad básica y que después a lo mejor la comunidad o nosotros mismos experimentemos con ideas de más alto nivel que a lo mejor ya son más, no sé cómo decirlo en español, como opinionated, ¿no? Tienen más opinión de Opinionated. cómo debería ser, Okay. de cómo debería ser o cómo no debería ser, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Ahora, otra cosa aquí, Manu, cuando trabajamos con una petición HTTP desde un componente form, el componente form de Quick City, el cual está aceptando una acción que fue generada mediante un route action dollar. Y esta acción tiene alguna validación con algún tipo de validador de objetos como SOT Ajá. que llega a ejecutarse al lado del servidor. Por ejemplo, si la petición, o sea, digamos, tenemos nuestro formulario, ya sé por dónde está esta pregunta. O sea, si nosotros tenemos nuestro formulario común y corriente, lo tenemos así normal, pero este formulario está dentro de este componente form que está amarrado a una acción y esa acción Ujú. tiene el esquema de validación del objeto y el objeto no cumple, lo que le estoy mandando al servidor no cumple la acción. Imagino yo que no llega a ejecutarse nada de la acción porque primero Nada, verifican el objeto que cumpla las condiciones establecidas por SOD, en este caso. efectivamente. No se ejecuta porque también ejecutar la acción iría en contra de los tipos. Estaríamos rompiendo el contrato de los tipos, ¿no? Porque los Ujú. tipos te están diciendo a la acción, te aseguro de que esto es un número o te aseguro de que esto es un string. Si de repente lo ejecutamos, eso Y no no se lo es. ejecuta. Sí, ok. Lo único lo bueno que tiene es que luego desde el lado del componente puedes ver por qué Sí, y en correcto. Se el recibe el objeto con todos los errores y las con todos los descripciones errores. establecidas. Sí, correcto. Ahora, pero en ese punto, cuando eso sucedió, sí llegó al servidor, Llegó pero al no servidor. se ejecutó la acción, ni siquiera entró el callback de la acción, definitivamente, Nada. pero se ejecutó ese esquema de validación. Exacto. Ese esquema de validación en su momento fue, imagino, no sé, pero imagino que fue descargado de antemano porque era algo probable que iba a suceder, ¿no? No, O en el es, servidor no hay lazy loading. Eso es una de las cosas interesantes. Todo este lazy loading del que estamos hablando es ¿sí? en la misma aplicación se compila para el servidor. En el servidor puede ser un solo fichero. Ujú, ujú. Fíjate, estamos hablando de el mismo dólar. Sí. Cuando lo compilamos para servidor no hay imports, no hay lazy loading. De hecho, es muy interesante. En Dino Deploy no se pueden utilizar dynamic imports. Y hay muchos problemas con esto. Porque mucha gente programa su aplicación con Dynamic Imports y de repente se da cuenta de que en Dino Deploy no funcionan, porque es que no lo soportan. No sé, hace un poco Mm. vergonzoso, pero no lo soportan. En Quick, digamos que ese dollar sign lo declara de una forma, como decir, simbólica, ¿no? No es un lazy loading real, es como, bueno, en el browser sí, pero Sí, pero en en el el servidor no servidor hace no. falta porque ya lo tienes todo. No debería hacer falta hacer lazy loading en lado del servidor. Sí. Exacto. Ahora, si nuestra aplicación llegara a tener, digamos, 100.000 usuarios simultáneos, ¿esto no causaría un estrés pesado al servidor de estar recibiendo miles de peticiones de pequeñas porciones de código? Nos referimos a qué porciones de código te refieres a los Por ejemplo, ficheros. sí, por ejemplo, imaginémonos algo sencillo, que una persona haga scroll y al hacer scroll se haga el infinite scroll para cargar la siguiente data. O sea, la gente Ujú, está como, ujú. Buena no pregunta. sé, pero si digamos tuviéramos 100.000 usuarios y todos están haciendo scroll de nuestra aplicación Ujú. y no sería pesado para el servidor estar manejando
montón de peticiones de servicio o qué pasaría ahí? Si lo haces un deploy, si tienes 100 millones de No, 100 usuarios, mil, 100 mil, no 100 millones. a 100.000 100 mil. usuarios, em, ya son bastantes usuarios simultáneos, o sea, son muchísimos usuarios simultáneos, pero a la vez, todos los usuarios, digamos, todos los ficheros estáticos no pasan por el router de Quick City y por todo eso. De hecho, cuando es un deployment en Quick, en todas las integraciones que ya tenemos con, digamos, con los serverless, utilizarían el servicio CDN que tienen todos estos providers. De modo que esas imágenes van directamente a otro pipeline que no tiene nada que ver con JavaScript. Van directamente a otro sistema. En segundo lugar, aquí hay una cosa que tenemos, creo que es algo que viene mal, no viene mal aprendido porque era el caso hace un tiempo, cuando todas las conexiones utilizaban HTTP1. Los navegadores solamente pueden o solamente abren como 4 o 5 conexiones simultáneas. Ujú. De hecho, por ejemplo, es uno de los problemas que si tú tienes una aplicación que tiene se tiene que conectar a Google, a Facebook, a Instagram, ya no es la cantidad de JavaScript, es que te estás conectando a muchos orígenes Endpoints. Ok. diferentes, de modo que el Chrome tiene que abrir diferentes sockets y no lo va a hacer. O sea, va a hacer primero 5, después 5 o 10, lo que sea, ¿no? Ujú, ujú. Con las imágenes o con muchas imágenes pequeñas pasaba lo mismo antes, ¿no? Cada imagen era un socket, ¿no? Que se tenía que abrir con cada imagen que se descarga en paralelo. Pero con HTTP 2 o 3, que es el que viene, un mismo socket con el CDN se bajan todas las imágenes. Es decir, aunque se vean tú en Chrome veas que hay como 50 requests, es una. Se ha hecho una conexión con el CDN y Chrome le dice, necesito esto. Y es prácticamente lo mismo que bajarse una con todo combinado. Ya. Entonces, los CDNs esto lo optimizan mucho y no es tan pesado como nos podemos imaginar. O Ok. que, lo que solía ser antes. Ok, aquí hay otro punto relacionado. Bueno, ya dijiste básicamente la solución. No vale la pena mucho hablar de ese balanceo de carga porque básicamente lo está haciendo el CDN. Yo creo que Eh, sería un caso bueno que si tienes una aplicación, los ficheros estáticos los sirvas sobre un CDN. Ujú. Eso en principio, porque te quita problemas. O sea, si tienes 100.000 usuarios, es un poco servir las imágenes desde un nodo de Express va a ser problemático en cualquier caso. Sí, O correcto. caro, incluso. Va a ser Ujú. caro. ¿Qué recomendaciones ofrecerías para manejar el file system de un proyecto? Por ejemplo, esto va más orientado a que, bueno, obviamente depende del patrón de arquitectura que se está haciendo, pero en general, digamos, em, lo agruparías por módulos, lo agruparías por capa de dominio, infraestructura. ¿Cómo recomendarías tú? Yo sé que Quick trata de hacer un opinionated, es decir, que queda a discreción Ujú, del desarrollador, pero, por ejemplo, actualmente ya en Quick nos ofrece una carpeta components que está en el root, que es para poner componentes ahí, pero ujú, ¿qué recomendarías tú manejarlo? Digamos, en lo personal a mí no me gusta mucho esa carpeta de componentes, porque ujú. si la aplicación es muy grande, no vamos a tener 1000 componentes ahí. O sea, ¿cómo lo agruparías tú? Yo, em, yo creo que es complicado, ¿no? Porque todo esto es el típico, es el problema de ingeniería de software. Ujú. Yo lo que suelo ver muchas veces es que muchas veces el patrón obvio es diferente. Por ejemplo, imagínate que estás creando una aplicación desde el principio, desde cero. Ujú. Es muy difícil que sepas cuál es el patrón obvio, ¿no? Y que lo programes perfecto a la primera porque nunca, no sabes a lo mejor siquiera qué producto vas a crear en un primer lugar. Ujú. Entonces yo muchas veces lo que yo veo es que me gusta a mí la idea de componentes, es decir, mantener cerca lo que es relacionado con, Presentación, con la acción, ¿no? Como muy con behavior, como muy o sea, como agrupado al relacionado con el comportamiento. comportamiento. Ujú. Es Ok. decir, si yo quiero, o sea, bajo esa idea yo prefiero que haya un componente y en el mismo componente esté estilos, todo ahí, que tener componente y en otra carpeta a otro nivel API. O sea, en general yo prefiero
decir, que cada cosa tenga las cosas que ellos necesitan. Y cuando te das cuenta de que hay cosas que se utilizan en varios sitios, es cuando vas en un proceso de refactorización en el que a lo mejor te replanteas y dices, lo muevo un nivel más atrás o me creo una nueva carpeta de lo que sea, ¿no? Pero en principio yo diría que, porque tú tienes en cuenta que mucha gente, bueno, yo digo en cuenta yo lo que muchas veces opino, que es que alguien va a entrar a tu proyecto, tú imagínate, tienes una aplicación gigantesca, no sé si en Quick te has fijado que tienes un click to component, no sé si alguna vez lo has Sí, 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 utilizado. sí. Ajá, ajá. ¿Cómo, o sea, lo bueno que es que, por ejemplo, un desarrollador junior que se acaba de unir a un proyecto Sí, sea capaz de que por decir, cierto, no tengo sé que... si había visto, eso solo había visto en Flutter, ese de Click to Component. Solo en Flutter lo había visto, pero sí, eso es una maravilla, definitivamente. Es una No funciona maravilla. siempre, No no me hay, funciona hay siempre, algunos errores, sí, tengo que echarle un ojo. pero cuando funciona, bueno, Es la leche. por cierto, solo para hacer énfasis, no voy a echar tierra. Las veces que no me funcionaba, yo recargaba el navegador web y ya funcionaba. Vale, pues la tengo que ver, a ver, no sé qué habrás hecho ahí. Pero en sí, eso básicamente es uno está viendo, bueno, de hecho uno medio deja presionado a alguien y ya le va enseñando, hey, este componente tiene este tamaño, es esta forma, y que te lleve directamente al editor de código, yo no sé qué magia hacen y lleva ahí, y wow. Sí, la verdad es impresionante eso también. Yo creo que ahí es cuando llegas al componente y decir, vale, imagínate que este componente es el login o lo que sea, ¿no? Que sea obvio dónde está realmente la implementación del login. Ujú. Y yo creo que si diseñas un poco con esa idea de que las cosas están cerca o que están conectadas de forma que se pueda ver o que no haya 20.000 niveles de abstracción hasta que llegas a la implementación real, en general suele ir bien. Y cuando la cosa se complica siempre va a haber ese proceso de refactorización en el que se Ujú. va de vez en cuando reevaluar, ¿no? Ese trade-off, porque todo es un trade-off, no hay una... Sí, correcto. Y cuando esto se va haciendo más complicado es cuando se reevalúa y a lo mejor se tiene que refactorizar algo. Pero creo Ujú. que es difícil, o yo en ese sentido no, en Quick no veo... en los starters y todo siempre vas a ver que tenemos ejemplos de componente y style o cosas así más de conectado, o por eso la server dollar se puede utilizar en el mismo componente, en el mismo fichero, pero Ujú. no te forzamos a eso. Es Ujú. decir, Sí, si lo sí. quieres poner en otro sitio, también es una de las mejores que tienes con Remix. Remix, por ejemplo, te obliga. Si tú quieres poner el loader, lo tienes que poner ahí, Ujú. en el Correcto. mismo fichero. Pero en Quick no tienes que ponerlo ahí. O sea, se puede poner ahí, pero no tienes que. Y Ujú. creo que eso también es una feature que para grandes equipos es muy útil, porque Sí, puedes definitivamente. crear tus propias abstracciones o tus propias arquitecturas. Ujú. Otra cosa aquí, Manu. Yo no logré ver en la documentación, puede ser que no llegara hasta ese punto, pero ustedes tienen algún tipo digámosle que do's and don'ts de Quick, es decir, un archivo que también te diga cuáles son los nombres de los archivos, cómo nombrar, correcto. O sea, por ejemplo, si esto es un componente, este es el nombre que deberían de tener los componentes, si esto es un custom hook, este es el nombre que debería tener un custom hook, o sea, me refiero al nombre en file system y Eh, demás archivos. No sé si no lo tenemos, pero sí que conozco un task force en la comunidad que estaban creando un style guide para Quick. Creo que es un protocolo Quickifiers. Ujú. Lo voy a intentar encontrar. A lo mejor sí que Sí, lo podemos hacer un link. Podemos hacer sí, un link en la yo lo documentación. comparto y lo leo porque eso es algo que yo aprecio mucho. A veces terminan siendo súper largos, ¿verdad? Pero se aprecia mucho, especialmente para, digamos, en caso de personas como yo que me toca enseñar esto, a mí me gusta pues tener alguna Sí, referencia. ¿Por qué le puse este nombre al archivo? Ah, bueno, porque acorde a las buenas prácticas recomendadas por el mismo equipo está acá. Pero bueno, yo creo una que hay pregunta. cosas que se van descubriendo. Se van Sí, correcto. descubriendo y está bien que hay ciertos patrones que surgen un poco de cómo la gente lo utiliza y hay otros que tú lo dices y no lo utiliza nadie o cosas así. ¿No? Por ejemplo, Ujú. la signal, ¿cómo la llamas? Es una de las cosas que gente que lo hace, la llamas. Yo, por ejemplo, la llamo lo que es, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, me gusta mucho más las signals que el store, porque ¿cómo llamas a una store? Es como store, ¿no? Es como que Sí, no tiene nombre. sí, y de hecho eso lo mencioné en el curso porque dije, ese nombre, o sea, use signal, pues sí, bueno, está bien, pero use store no me queda muy Por eso no claro lo estamos saber qué es. recomendando mucho, ¿no? Pero, pero no, o sea, a la larga, como hoy menciono,
ustedes saben por qué le pusieron esos nombres, ustedes saben más que nosotros, entonces definitivamente tendrá Store sentido. existía antes que Signal. Ujú. Y es implicado. Si hubiera existido Signal desde el principio, a lo mejor no se hubiera hecho El nombre. del todo así. Pero tiene su utilidad. Por ejemplo, en Solid tienes el Create Mutable Store, Ujú. que sería parecido al Use Al Use Store. Store. Ujú. Ya, sería muy parecido. Porque tiene su caso de uso. De hecho, las props es un Store. Ujú. Por eso Sí, sí, funciona, ¿no? no, sí, 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 eso también, eso queda claro. O sea, bueno, no sé si eso se aplica totalmente, pero cuando nosotros vamos a manejar un objeto literal, mejor manejarlo en un store que un useSignal porque sus propiedades terminan siendo reactivas. Ustedes cambian una propiedad, termina pues notificando en todos los lugares donde Claro, esté escuchándose la propiedad. Eh, exacto. si fuera un Pero useSignal, llamaría, nosotros tenemos que cambiar todo el valor de la señal. O sea, tenemos que cambiar el objeto completo para que sea notificada la señal. Si uno usa un useSignal con un objeto literal interno, las propiedades no son reactivas. Es el objeto exacto, pero como tal que es yo diría reactivo. una cosa más. Yo diría que sería mejor idea tener varios use stores. Por ejemplo, imagínate que lo que no me gusta del patrón es que digas const store, y ahora digas, y dentro del store tengas user, otra Sí, products. no sería, se Crear rompería la, sí. múltiples stores o signals. Yo diría que, que siempre empieza por signals y si ves que necesitas store, por el otro motivo, stores. Pero si ya ves que estás llamando const store, lo llamas store, creo que ya algo huele mal ya. Ok. En mi opinión. Entonces sí que. Pero es algo que a lo mejor en el código que empezamos a hacer en Quick, nosotros mismos ya llamamos const store. O Ok. sea, tenemos un poco la culpa nosotros. Y estos patrones se van viendo a medida que la gente va creando cosas más complicadas. Entonces, por eso a lo mejor no hay un style guide yet todavía, porque Ujú, ujú. estamos viendo lo que la gente hace. Sí, mano, Como un poco perdón, para comentar. aquí ya llegamos al tiempo que tenía estipulado. No sé si tienes 20 minutos más para hablar de Tengo otros 10 temas. minutos más. 10 minutos Tengo más, ok. la cena ya casi. Sí, sí, sí. Bueno, si tenemos otra cosa aquí, rápidamente el estado de GraphQL para Quick. O sea, nosotros podríamos trabajar, si trabajamos con GraphQL, ¿hay alguna forma de trabajar con GraphQL dentro de Quick? Todavía no, todavía. Em, Eh, creo que a gente de la comunidad, si buscáis en Discord hay alguna cosa, para finales de este año queremos tener integraciones bien hechas con absolutamente todo este tipo de cosas. Ahora mismo no tenemos una integración GraphQL Directa con como tal, GraphQL. pero la habrá y creo que hay gente que lo está utilizando. O sea que Sí, si no, de echáis un hecho vistazo, yo me puse a investigar, antes de plantearte la pregunta, yo me puse a investigar y si hay un par de librerías de terceros que todavía no sí. tienen muchas estrellas ni nada, No, pero también sí, cuando yo creo que ok, para final de año estará más promocionado. pasemos a unas preguntas de las personas. Cuando tú te tengas que ir aquí, Manu, me dices y lo cortamos, ¿ok? 10 minutos, ok. Aquí nos pregunta Huntley Abai, ¿cuál es el factor, vamos a ver, cuál es el factor diferencial por el cual debería optar por Quick y no por otra alternativa del mercado? Entiéndase Angular, React, Vue, Svelte, Solid. ¿Por qué Yo, Quick? yo digo, tengo Y una charla hagámoslo en nueva que pocas palabras. en pocas palabras, tengo una charla nueva que la llamo Quick es topográficamente un framework diferente. Y si conoces un poco lo que es la topología en Topografía. matemáticas, y dices como esta, una esfera no la puedes convertir en un donut sin romperlo. Yo diría que todos los demás frameworks son equivalentes en ese sentido. Todos los demás frameworks, un poco diferente UX, tal, pero Quick es un framework tan diferente a la vez y a la vez parece tan Tan similar. parecido. Yo diría que es muy interesante, ya solamente por ver algo súper nuevo en frontend, sería súper interesante Sí, yo utilizarlo. lo que añadiría aquí es que, a diferencia de los demás frameworks, uno tiene que estar pensando en que tengo que separarlo por módulos, que tengo que cortar aquí, esto va a ser lazy load, aquí va a ser, o sea, yo tengo que, como desarrollador, tengo que preocuparme tanto por optimizar cómo mi aplicación va a correr al final, y con Sí, Quick uno simplemente lo programa y Quick se encarga de ya hacer todo el está. lazy load por mí. Todos Ya. los demás frameworks yo veo como añaden nuevas APIs que tienes que utilizar para mejorar tu aplicación y Quick Ujú. no añade nuevas APIs. Es como nuevos trucos, ¿no? En Quick no hay nuevos trucos. Las islas, por ejemplo, en Partial Hydration, tienes que hacer un poco más de trabajo de decir, vale, esto es una isla o esto no es una isla. Que puede estar bien, pero digo que es un trabajo extra, un API, algo nuevo que tienes que utilizar o no utilizar, ¿no? Y en Ujú. Quick no hay nada de eso.
Simplemente no existe. Otra cosa aquí nos pregunta Marco, ¿hay algún plan de aplicaciones nativas basadas en Quick, estilo Ionic, React Native? Creo que lo habías mencionado. Pero Hay un proyecto en marcha que a lo mejor está listo en un mes o 2 meses, que es como un Headless UI, que es como una especie de componentes ya hechos y con varios como estilos prehechos, como Material UI Style o otros estilos, es otra pero es como pregunta que una estaba serie de por acá componentes bien también. implementados con accesibilidad, como un React Aria. Ok. ¿Qué otras preguntas que ya se han respondido? Por ejemplo, decía cuál fue el motivo de construir Quick. La verdad es que ya queda bastante claro por el cual construir Quick. ¿Qué tiene que ofrecer Quick en un mundo dominado por server components? Bueno, pues esta a lo mejor es mi última pregunta, Ok. pero va a ser una buena respuesta. Dale. Entonces, voy a compartir mi pantalla rápido, Ujú. que esto creo que nos va a gustar. A ver si se puede ver. Hydration, Partial Hydration, React Server Components y Resumability. Voy a hacer lo más rápido posible para comparar los tres, ver las diferencias fundamentales entre ellos. Hydration es esta idea de que tú tienes la aplicación y a medida que la aplicación tiene que ser interactiva, desde el root todo tiene que ir ejecutándose hasta que al final están los event handlers y es posible tener interacción, ¿no? Es como un árbol que se va recorriendo de abajo, de un solo root hacia arriba, ¿no? Como se ha visto en esta animación. En esta animación los puntos negros son componentes estáticos que no cambian, ¿vale? Son como cosas que no cambian. Tendríamos los verdes, que serían componentes que a lo mejor tienen un estado, pueden ir el contador, cualquier cosa que tengan que cambiar. Y los cuadraditos rojos son eventos, Ujú. event handlers. Puede ser un on-click, cualquier cosa. Partial Hydration reconoce que, bueno, si nos fijamos en el ejemplo anterior, Siguiente. tengo que... Es la misma. Sí, es el ejemplo anterior. Si nos fijamos en el footer, no, todo ese footer, toda esa parte del árbol es estático, no hay nada, no tiene eventos, no tiene nada, ¿no? Entonces, Partial Hydration reconoce esa idea y dice, bueno, pues esto ya está. Esto no se toca, aquí no hay nada que hacer, no hay que hacer ningún trabajo extra. Y parte de la idea de que, bueno, podemos separar la aplicación y tenemos la isla, que son el header, que tiene su interacción. Y podemos hidratar solamente eso, no tenemos que hacer todo ese trabajo para el body, porque a lo mejor todavía no hace falta. Entonces haces muchísimo menos trabajo. Y como digo, por ejemplo, el body lo podemos hidratar en demanda, ¿no? Cuando es visible, por ejemplo. Te permite hacer ese tipo de cosas. Es un poco la diferencia entre los dos. ¿Qué pasa? Cada vez que vemos esa línea de puntos, quiero que penséis en trabajo. El desarrollador tiene que definir esa línea de puntos. Eso no pasa automático. Esas islas las tienes que romper, cortar y tienes que refactorizar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el punto verde de header se quiere comunicar con este del body? Ok. Que no va a ser posible. ¿Qué harías hacer? Tendrás que romper las islas, unir las islas y ya vas perdiendo a lo mejor ese beneficio inicial que tenías cuando vas refactorizando o los requerimientos van cambiando. React Server Components parte de la idea de que una parte del root es estático, desde el root. Hay ciertos componentes que son estáticos. Entonces, esos componentes no hace falta, digamos, ejecutarlos en el navegador. La diferencia, por ejemplo, entre React Server Components y Partial Hydration es que no hay islas. La diferencia es que el trabajo, en vez de ser líneas verticales, digamos, en las que separas islas, es una isla a nivel desde aquí, desde el torso. Yo desde el torso no sé, las piernas para abajo no se hidratan, ¿vale? Ujú. No es que pueda diferenciar el brazo, el otro brazo y la cabeza, como serían a lo mejor las islas, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que aquí efectivamente, si yo quiero comunicarme, a ver si tengo la animación aquí, ya, si me quiero comunicar con estos dos, se va a poder, aunque sean aparentemente como islas diferentes, que no hay islas. Ahí está. Pero como vimos al principio, todavía hay esa hidratación que va hacia arriba. ¿Qué pasa si ahora yo refactorizo y tengo que meter actividad en app o en un nivel más básico? Se empieza a romper digamos que ese nivel que tenemos aquí, esa línea curvada, va bajando. Entonces, si quieres meter más interacción en el nivel más bajo, vas perdiendo esa habilidad. Resumability es al revés. Las líneas no van desde el root hacia arriba, van desde los eventos hacia abajo.
Sí, eso Los, está genial los, eso. los roots en todos los demás modelos, los entry points, los puntos de entrada son componentes siempre. Si nos fijamos en el anterior, resumability, a ver si puedo ir al anterior. A ver, uy, bueno, igual, hacia arriba. A ver, me hay que saltarme porque esta la animación es más lenta que. Sí, eh, sí, pero la verdad que sí queda bastante claro la idea. hacia abajo. ¿Qué pasa? Que la cosa aquí es que tú ahora mismo quieres comunicarte con. Quieres añadir algo a cualquier nivel. No cambia nada. No, Ujú. no, no, de repente se pierde, se rompen las islas o tenemos que refactorizar. Fíjate que esta es la única arquitectura que no tengo que pintar ninguna línea de puntos. No hay que definir nada, no hay que hacer nada. Si yo ahora estos dos se quieren comunicar, estos dos puntos verdes se comunican. Y fíjate que se comunican a través de nodos que están muertos. O sea, el header está muerto y aún así se puede comunicar con el body. Sí, la verdad es Directo, que es una el comunicación concepto que directa. ustedes están haciendo con esto de la nodalidad yo no sé qué se fumaron ustedes para hacer algo así. Sí, Yo creo que va honestamente. a otro nivel. Yo creo que esto Sí, permite una creación de aplicaciones extremadamente complejas y con una performance que no se va- que Real Server Components no va a conseguir fácilmente, porque Real Server Components para utilizarlo bien hace falta mucho trabajo también, hace falta mucha refactorización, hace falta darle duro al coco para optimizarlo bien. ok. Y eso va un poco en contra de, digamos, la ley del mínimo esfuerzo de los desarrolladores. Los desarrolladores quieren sacar algo y muchas veces van a tener poco tiempo de decir, no, 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 vamos a tardar aquí para hacerlo bien. Si realmente el performance es un requerimiento gordo, Real Server Components creo que no resuelve el problema. Ok. Bueno, Manu, la verdad es que estoy Lo muy siento, contento con todo lo que me mencionaste. Siento que aprendí una que otra cosa y espero que la me comunidad que alegro. escuchó tu charla y escuchó también este podcast, igual el video que lo van a poder ver, les sirva bastante. Yo en lo personal estoy siguiéndole ojo a Quick también. Ujú. Eh, Desafortunadamente yo no estoy solamente con Quick porque tengo que estar con Vue, tengo que estar con React, con Angular, Ya, tengo ya, que estar ya. con todo el mundo, pero la verdad saber Quick está haciendo mucho ruido y yo me muero de ganas por ver las estadísticas del próximo año del State of JavaScript, porque lo Ujú. más probable es que la gente que haya trabajado con Quick quiera hacer más aplicaciones con Quick. Yo creo que es también, sí. Y Yo creo que tengo que tener una yo, buena yo retención creo que ahí. las personas que ya han usado, o sea, que vienen de React, que es una gran cantidad de personas, van a sentir que Quick no es más que la misma mecánica que he venido haciendo, más añadir un símbolo de dólar en unos lados. Y básicamente ahora tengo Como más muy poder de que parecido y muy tengo antes. diferente a la vez, ¿no? Es muy Sí, parecido y muy diferente. El gran sí. dilema aquí. Y es más, en muchos casos lo considero mucho más sencillo que React, porque en React es muy fácil hacer ciclos infinitos o aplicaciones que se consuman el performance o el requerimiento, el- la RAM de la computadora porque se nos olvidó hacer una limpieza ahí en un Y, y, efecto y añado que cuando, si es, aparte, yo creo que en ese sentido también es más, yo creo que también como Solid, ¿no? Es más fácil, en cuanto pillas un poco la idea, es como más fácil. Yo creo que Quick tienes también esa idea y cuando le metes la cosa de que tienes que tener un servidor, todavía más, como que el valor es más alto todavía. sí, Y esperemos que sí, yo creo honestamente que Quick va a llegar a ser un boom tecnológico así como fue Angular, como fue React, como fue Vue. No me extrañaría ver que el próximo año ya esté aún muy cerca de Angular y Vue. O sea, React todavía está por las nubes. Hay mucha gente que está usando React. O sea, React está difícil de alcanzar, sí, sí, sí. pero sí veo a Quick rápidamente como un candidato a estar en esa pelea. O sea, es muy difícil meterse esa pelea. Solo para que la gente que nos escucha sepa, es tan difícil meterse ahí. Nacen frameworks todos los días, mueren frameworks, nadie se dio cuenta de su existencia, Ujú. pero miremos casos como Solid y Quick que están haciendo la idea diferente y Ujú. creo firmemente de que personas como ustedes que tienen la visión de que esto se puede hacer mejor de una manera diferente, va a ser el desarrollo web más divertido para todos nosotros. Y voy a decir una pequeña mención a Solid, una pequeña mención a Ryan. Ryan es el creador de Solid y es también, yo creo que una gran inspiración de cómo se crea una comunidad sana en la que no hay preguntas estúpidas, en la que todo el mundo es bienvenido, en la que no hay malos rollos.
Y es una cosa también que no sé si... No lo veo siempre en otros círculos. Angular también creo que es un framework en el que siempre se ha... Yo creo que también es porque Misko es así. Misko es una buena persona, es como sale de ahí. Y como que, no sé, yo creo que también va a haber un nuevo renacimiento de comunidad, lo que significa comunidad, porque también estos frameworks nacen en un momento en el que es mucho más importante la comunidad, ¿no? Antes a lo mejor en Angular JS se creó así, React, y como que no se creó... Hay mucha comunidad, pero a la vez no sé si están unida en ese sentido. Yo, por ejemplo, cuando veo la comunidad en Solid, siempre digo, es la comunidad que quiero para Quick, vamos, o por lo menos así yo lo veo. Y yo creo que también va a cambiar un poco de la parte social de todo esto. Ujú. Bueno, Manu, para ya que vayas a comer, muchísimas gracias por la oportunidad de haber llegado y pues decidido hacer esta charla conmigo. La verdad es que estoy sumamente agradecido para Muchas que, gracias a ti, no, estoy yo agradecido. Vamos. que Si va, llega un momento a yo me Quick a siento, ser tan importante, es por gente como tú. Ya te lo no, digo. hombre, que va. Y yo, pues mi trabajo es más que todo para ayudar a las personas que entren rápidamente a estas tecnologías y que digan, wow, miren, esto puede ser mejor. Ustedes pueden crear cosas mejores, esto vale la pena estudiarlo, esto vale la pena saberlo. Y de nuevo, estas son cosas que va a faltar o van a pasar años para que las miremos en las universidades o en lugares así, pero ustedes ya van a saber que esto existe, ya van a haber creado aplicaciones, ya van a ver que hay otras formas de optimizar sus aplicaciones. Y pues para las personas que tienen solo curiosidad de entrar en Quick, pues hay... Ah, bueno, la documentación está genial, me gusta mucho. Hasta ahorita la documentación que más me ha gustado Primero. ha sido, bueno, antes de la de Quick, era la de Ionic, me encantaba la de Ionic. Eh, sí, 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 con los ejemplos y todo eso era fenomenal. Pero ahora esto con el boom del AI, inclusive muchas preguntas que yo tuve cuando estaba estudiando Quick, se las hacía al mismo AI que tienen incluido en la documentación de Quick y me daba respuestas bastante buenas. Sí, sí, estamos mejorándolo mucho, ¿eh? Sí, sí, está Cada mes que fenomenal. pasa tenemos una sesión de mejora de todas las preguntas que ha fallado, añadir, es un ciclo también para nosotros para mejorar la documentación, de ver qué preguntas no son capaces de responder, y de ahí también sacamos mucho contenido de cosas que faltan en la documentación. Entonces, Ah, cada pregunta que no haga bien, marcarla como mal, pero lo sí, vemos y lo eso es algo que cuando mejoramos. yo estaba enseñándolo en el curso les decía, cuando ustedes estén trabajando con este AI y les aparezca una opción que les sirvió, denle like y si no les sirvió, denle dislike, eso les ayuda Exacto. muchísimo a las Y aunque personas. no se lo dé, muchas veces lo revisamos a ojo. Vamos uno Sí. por uno. Bueno, en fin, mano, muchísimas gracias. Igual quedo a la orden. Si tú necesitas algo, pues con mucho gusto. Ahí estoy a la Estamos en orden para contacto, Fernando. servirte. Y para mí, nuevamente, un verdadero honor y privilegio. Y pues muchos éxitos y felicidades por haber hecho algo diferente en la web, que era Muchas gracias, necesario. Fernando. Estamos en contacto. Gracias. Hacemos Chao, más cosas Manu, cuídate. juntos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.